10 de la mañana con 44 minutos, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Senador, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana del 11 nuevamente. Muy buenos días. Yo soy el agradecido por esta posibilidad de intercambio y, como siempre, a las órdenes. Muchísimas gracias, senador. Bueno, con una precandidatura recién lanzada, fue el fin de semana anterior, como una tercera opción, ¿no? Por fuera de esa polarización que hay entre Yamandu Orsi y Carolina Cose. ¿Cuáles son esas señas de identidad de convocatoria sereñista progresista, Vergara? Bueno, sí, efectivamente el Frente Amplio va a presentar seguramente un menú de opciones, de una diversidad de perspectivas, de enfoques. Los compañeros y compañeras que usted mencionó, probablemente también el actual intendente de Salto, ¿verdad? Andrés Lima. Pero como siempre hemos planteado, el Frente Amplio es un crisol de diversidad, ¿verdad? Tenemos del espacio, desde que se creó, que se hablaba de que el Frente Amplio incluía desde cristianos hasta marxistas, digamos, en 52 años de vida seguimos teniendo diversidad de perspectivas y enfoques. Hay un espacio alrededor del Partido Comunista, del Partido Socialista, hay otro espacio alrededor del MPP y el espacio sereñista, progresista, ¿verdad?, que tiene sus antecedentes más inmediatos en lo que fue el Frente Liber Sereñi, en el astorismo. Y bueno, ese es el menú que el Frente Amplio va a poner a consideración de la ciudadanía. Evidentemente, en los 15 años de gobierno, sobre todo del Frente Amplio, la gente ha percibido y sabe cuáles son los diferenciales de los distintos espacios, desde el lado del sereñismo, del espacio progresista que nosotros encarnamos. Obviamente es procurar tener una visión moderna y pragmática desde la izquierda, con el foco en la igualdad, con el foco en la libertad, en todos los terrenos. Y bueno, procurando pensar un gobierno que conduzcamos en el futuro con transparencia, transparencia que se ha debilitado en los últimos tiempos, con análisis y abordaje en profundidad de los temas, ¿verdad? Los temas que más le importan a la gente son muy complejos y no admiten tratarlos con superficialidad. Y el trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, nosotros ya hemos dado muestras de trabajo en equipo en áreas muy relevantes, como obviamente, la economía. La inmensa mayoría de quienes integramos los equipos económicos del Frente Amplio en los 15 años están en nuestro espacio, pero también, por ejemplo, en el área de turismo, ¿verdad? Tanto Héctor Lescano, Lilian Quechichián, Benjamín Liberov integran nuestro espacio y bueno, creo que tienen ni que hablar que una trayectoria bien clara, bien fundada en áreas como la del turismo. O sea que eso es un poco lo que ofrecemos e ir al diálogo con la gente, no solo con los frente amplistas, con toda la sociedad uruguaya. Está claro que nosotros tenemos que ir al diálogo con muchos compatriotas que creyeron el eslogan de se acabó el recreo de Manini, ¿verdad? Que creyeron las 135 liceos de Talvi, las promesas del herrerismo, del wilsonismo. Tenemos que ir al diálogo con la gente, como ya el Frente Amplio de alguna manera lo está haciendo con el Frente Amplio Te Escucha, para mostrar no solamente por qué este gobierno les está fallando, no está contribuyendo a resolver los problemas cotidianos de la gente, sino sobre todo porque el Frente Amplio tiene que volver a ser gobierno en el Uruguay. Está claro que el descontento con el gobierno no se traduce automáticamente en apoyo y adhesión al Frente Amplio. Tenemos mucho para trabajar, para hablar con cada vecino, cada vecina, porque no alcanza con mostrar lo negativo de este gobierno. Tenemos que volver a convencer, a enamorar y mostrar por qué el Frente Amplio tiene que ser gobierno nuevamente en el Uruguay. Más allá de no estar hablando de este gobierno y de las cosas que hace mal este gobierno, ¿no les pasa que la gente de repente recrimina de por qué cuando estuvieron o por qué cuando estuvimos, cuando los frente amplistas le dicen no pudimos hacer las cosas mejor, por qué perdimos el gobierno y ahora tenemos que estar peleando para recuperarlo? ¿Le plantean algún tipo de autocrítica en esos términos? Por supuesto, y el Frente Amplio lo ha hecho, ha tenido un largo proceso de autocrítica
luego de la derrota electoral, que creo que nos ha hecho bien, nos ha hecho reconocer que en muchas áreas nos habíamos alejado de la gente, y una fuerza política como el Frente Amplio que procura representar los intereses de las grandes mayorías nacionales no puede darse el lujo de alejarse de las grandes mayorías nacionales. Actuamos con soberbia en muchas cuestiones. Aún así, yo reivindico lo hecho en 15 años de gobierno. Creo que lo que hizo el Frente en 15 años de gobierno dejó un país mejor, con más bienestar, con más igualdad, con más derechos, pero evidentemente no todo lo hicimos bien y sobre todo en los últimos tiempos, vuelvo a decir, nos despegamos un poco de la gente, hicimos una profusa agenda de reformas y cambios en el primer gobierno, en parte del segundo gobierno, luego no tanto, y bueno, yo creo que es razonable. El Frente ganó 3 elecciones seguidas, gobernó durante 15 años. Nadie puede plantear, bueno, ¿por qué no se resolvió todo? Porque no hay ningún gobierno que resuelva todo. Incluso para adelante hay cosas que uno no puede plantear, ¿verdad? Nadie puede plantear que los problemas del empleo, de los ingresos, de la pobreza se resuelva en 3 años de gobierno y por parte de un solo partido. Nadie puede plantear que los problemas del delito, de la inseguridad, de la penetración del narco, de todas las consecuencias en degradación social, en degradación cultural que genera la penetración del narco, se vaya a resolver en 3 años de gobierno de un solo partido. Tenemos que empezar a mirar estas cosas con una perspectiva larga, tenemos que empezar a mirar esas cosas en clave de diálogo político de todo el sistema político. Lo mismo el tema turismo, ¿verdad? El turismo ha sido muy golpeado por la pandemia, sin duda, pero tampoco ha habido estrategias para mitigar ese impacto, tampoco ha habido una visión de por dónde seguir. Hoy en Maldonado, perdón, viven decenas de miles de nuevos inmigrantes a los cuales hay que proveer de múltiples servicios, pero además hay que volver a potenciar la oferta turística. Tenemos hoteles que han cerrado porque durante la pandemia no lograron sobrevivir y tenemos el atraso cambiario más grande de todo el siglo, un valor del dólar que hace que no sea competitivo prácticamente nada en el Uruguay porque somos de los países más caros. Bueno, hay mucha tarea para hacer ahí. Es algo que no se va a resolver en unos pocos años por parte de un único partido político. Por eso nuestro perfil también es el de asumir con humildad que hay cosas que las tenemos que resolver en el largo plazo y entre todos en clave de políticas de Estado, porque de lo contrario es más un eslogan, ¿verdad? Como sucedió con la seguridad, sucedió con la educación, etcétera, en la campaña anterior. Senador, le quería preguntar por el tema del empleo, porque ayer escuchaba al ministro Pablo Mieres decir, febrero 2020, último mes antes de la pandemia y último mes del último gobierno del Frente Amplio, el empleo era del 10,5. Hoy es del 7,8. O sea que la ciudadanía mira los números y dice, bueno, la situación del empleo, hay menos gente desocupada que antes, incluso que la pandemia. ¿Cuál sería el punto a mejorar en el aspecto del trabajo? Porque los números indican que hay una buena ocupación. Bueno, quien mejor sabe la situación de empleo y desempleo es la gente, ¿verdad? Nosotros hemos recorrido el país entero entre febrero y marzo, estuvimos también ahí en Maldonado, volvimos a estar, empezamos hace algo más de un mes, una segunda vuelta, ya hicimos 9 departamentos, casi 30 localidades, allí en Maldonado estuvimos en Punta del Este, en Maldonado, en San Carlos, y en la zona de Cerro Pelado también, en Pan de Azúcar. Y la verdad que cuando uno recorre el país y pregunta a la gente, bueno, ¿cuáles son los principales focos de preocupación de la gente? Según la localidad puede haber también elementos adicionales, pero los que se repiten prácticamente en todos lados son la preocupación por el empleo y por los ingresos, por llegar a fin de mes. Ni que hablar en los departamentos de frontera con Argentina, donde la situación está empezando a tener ribetes dramáticos, pero incluso en otras zonas del país. O sea, un tema que recorre la preocupación de la gente es la del empleo y los ingresos.
Hay un reporte reciente del Instituto Cuesta Duarte que dice que hay 100.000 uruguayos más que cobran por debajo de los 25.000 pesos. O sea que no es solamente el número de gente empleada, las condiciones. En ese empleo se incluyen los 15.000 jornales solidarios que todos sabemos que no es parte de una política de empleo, sino un paliativo social. En fin, creemos que, bueno, muy bien, hay que ver los números, pero después la realidad cotidiana la gente la conoce, sabe que hay muchas más dificultades en materia de empleo y sobre todo de ingresos para llegar a fin de mes. Y el otro tema que recorre el país es la creciente preocupación por los temas de la inseguridad, que ya pasada la pandemia, donde habían bajado los delitos y el gobierno decía, bueno, gracias a la luz, que se aumentaron penas, gracias a que la policía tiene un mando más duro. Bueno, nosotros decíamos, bajaban los delitos como en otras partes por la pandemia, por la menor movilidad social. Y lamentablemente la vida nos dio la razón, porque pasada la pandemia volvimos al mismo marco de delincuencia y delito que teníamos antes. No ha habido tampoco resolución en eso y sobre todo la gente en todos lados manifiesta el tema de la inseguridad asociada también a la penetración del narco, como decíamos hoy, que bueno, que trae todas esas consecuencias y que genera realmente un foco de angustia en muchísimas familias, sobre todo en sectores sociales complejos. Por lo tanto, empleo, ingresos, llegar a fin de mes por un lado, inseguridad, narco, delito por el otro, son los temas que atraviesan el país y a los cuales todos tenemos que procurar dar mejor respuesta. Y reitero lo que decía hoy, no hay que hacer como hizo la oposición en la elección anterior, de tomar el tema de la inseguridad y el delito como un caballito de batalla electoral, como un botín electoral, porque es un tema muy complejo, es un tema muy serio, es un tema que no se resuelve en poquito tiempo y simplemente porque se peguen dos gritos en la policía, ni mucho menos. Tenemos que tener la capacidad de mirar esto sin perjuicio de que uno pueda tener una visión crítica de la estrategia de seguridad actual, solo basada en represión, en donde la cúpula policial que iba a ser la que iba a ordenar y respaldar la acción policial ha sido prácticamente descabezada, donde el aumento de penas solo ha traído más hacinamiento en las cárceles, en fin, donde no se ha tratado los temas de prevención y mucho menos de rehabilitación, donde se ha debilitado el combate al lavado de activos. Bueno, uno puede tener una visión crítica. Ahora, llevar eso a una caricatura o pensar o prometer que las cosas se van a resolver en poquitos años porque gana el Frente Amplio, eso no es así. Ese es un tema que hay que obligarnos todos a sentarnos alrededor de una mesa, tener una estrategia de largo plazo que atraviese las administraciones de gobierno, porque es un tema demasiado delicado y demasiado complejo para la sociedad uruguaya. Vergara, uno de los temas que está teniendo polémica por estas horas dentro del Frente Amplio es la campaña contra la reforma jubilatoria, si recolectar firmas o no recolectar firmas. Hay voces encontradas de que sí, que lo vamos a hacer, lo dijo el presidente del PIT-CNT, el presidente del Frente Amplio tiene sus reparos. Usted también dijo que le parecía inconveniente, que sería un error táctico y un error conceptual. ¿Por qué piensa así? Bueno, en primer lugar, perdón, todos estamos en contra de la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno porque la consideramos injusta, porque se dice que es un problema de todos, pero solo se le exige más esfuerzo, solo se le exige donar sangre a los trabajadores y las trabajadoras, y a más nadie. Y además se mantienen importantes desigualdades e inequidades entre las distintas cajas de seguridad social. O sea, todos vemos la necesidad de revertir un montón de aspectos negativos que tiene esta reforma jubilatoria. En lo que discrepamos, en todo caso, es en el camino. Efectivamente, en el PIT-CNT se ha decidido impulsar no un referéndum, porque esta ley no puede ser llevada a referéndum, sino a un plebiscito en el que se procura colocar en la Constitución cláusulas específicas de temas específicos, ¿verdad? Como por ejemplo la edad mínima jubilatoria, la jubilación mínima y el tema de la SAFAP. Y nosotros creemos que ahí primero hay un tema conceptual, que es que la Constitución no es para eso.
no es para colocar aspectos específicos. Lo que uno pierde en la órbita política y legislativa, pretender colocar cosas específicas en la Constitución, creo que es un error en lo que es la visión institucional de lo que significa ese acuerdo general de convivencia que es la Constitución. El mismo comentario que hago para esto lo hago para el otro plebiscito que está en ciernes, ¿verdad? Que impulsa Cabildo Abierto, donde pretende colocar en la Constitución cosas extremadamente específicas como la tasa de interés, prácticamente, un disparate. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, nosotros pensamos que sería un error procurar colocar en la Constitución estas cosas y que hay que ir por la vía eventualmente legislativa. Para eso compartimos el camino que propone el presidente del Frente Amplio, que dice, bueno, el prerequisito, por supuesto, es que gane el Frente Amplio la elección, porque para revertir estas cosas necesitamos un cambio en la constelación de preferencias políticas y que inmediatamente que el Frente asuma, el 2 de marzo, bueno, llamar a un gran diálogo nacional, a un gran diálogo social y político para avanzar en una reforma que sea justa, para avanzar en una reforma que revierta las injusticias que esta genera. Tiempo tenemos, porque los impactos principales de la reforma vienen en el largo plazo, en 10, 15 años. Hay algunos aspectos concretos que tienen impactos inmediatos que sí habría que tratar el 2 de marzo. Algo que tiene que ver con pensiones a la viudez y sobre todo la asistencia a las personas con discapacidad. Pero en general los otros impactos vienen en el largo plazo. Habría tiempo entonces para un gran diálogo nacional que con mucha participación procure una reforma diferente a la que hay hoy. Y desde el punto de vista táctico, nosotros creemos que en el proceso electoral, además de esa discrepancia conceptual, que es el argumento más importante, que en el marco del proceso electoral focalizar exclusivamente en este tema puede llegar a ser contraproducente, porque en realidad la razón por la cual el Frente Amplio tiene que volver a gobernar son múltiples esas razones, y concentrarnos solamente en este aspecto creemos que podría debilitar las chances de lo que sentimos imprescindible que el Frente Amplio vuelva a gobernar. ¿Por qué otras razones sería imprescindible que volviera el Frente Amplio al gobierno nacional, senador? Porque aún con aciertos y errores, como dijimos hace un rato, el Frente ha gobernado para las mayorías, no para los mayores. Y por lo tanto nosotros vemos que no se han tomado previsiones y se han revertido procesos que han sido negativos para la sociedad. Por ejemplo, obviamente en materia presupuestal, que se han recortado recursos a muchas políticas, que no aparecen los recursos necesarios para la educación, para la salud, para la vivienda, no se aborda el tema de la seguridad de la manera integral que debe abordarse, comprendiendo prevención, represión, rehabilitación y combate al lavado de activos, porque faltan medicamentos en salud pública y demoran más los especialistas porque se ha deteriorado la calidad de la salud pública, porque se ha reducido el presupuesto educativo en el sentido de que hay menos horas docentes, menos grupos y por lo tanto volvimos a tener grupos de 35 alumnos en lugar de los 25 a los que habíamos llegado. En fin, en materia macroeconómica, vuelvo a decir, un equilibrio entre objetivos del desarrollo productivo con la inflación, con la competitividad, y eso vaya si impacta sobre sectores como el del turismo. Es decir, podríamos recorrer todo un conjunto, hacer menos errática la inserción externa y la política exterior. O sea, hay un montón de aspectos que podríamos discutir uno por uno prácticamente, en donde creemos que, bueno, que un gobierno del Frente Amplio lo va a hacer sin duda mejor que el actual. Senador, usted habló de Milei, habló del turismo. Usted como ex hombre del equipo económico del gobierno fue subsecretario de Economía y Finanzas, fue presidente del Banco Central del Uruguay, o sea que es un tema absolutamente de dominio. ¿Se animaría a trazar un escenario imaginario de si dentro de un mes y medio gana Milei en Argentina? ¿Qué puede pasar? Ya tuvo cruces con Mujica, cruces dialécticos, ¿no? Pero ¿qué panorama visualiza usted regional o binacional en caso de que Milei ganara la presidencia?
Bueno, el panorama de Argentina de por sí es extremadamente complejo porque tiene un descontrol en el terreno macroeconómico, una inflación de más del 100%, 15 o 20 tipos de cambio, porque tiene un panorama de distorsiones de mercados y de precios increíble, porque también tiene un panorama social muy delicado, más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. O sea que es un panorama muy complejo que obviamente impacta sobre Uruguay porque la disparidad de precios es inevitable. Yo quiero ser intelectualmente honesto en esto. Yo creo que no hay paquete de medidas que pueda tomar nuestro gobierno que emparde, que empate, que pueda compensar esa situación de distorsiones que tiene la Argentina. En todo caso, se podrán tomar algunas medidas más en clave de paliativos y de ayuda para que no se siga perdiendo empleo. Los departamentos del litoral tienen las tasas de desempleo más altas del país, que no haya servicios y comercios que están tecleando o cerrando. Entonces, la situación es muy compleja y lamentablemente uno tiene que decir que por lo menos nosotros no visualizamos que gane quien gane la elección en Argentina, las cosas vayan a acomodarse en el corto plazo. Tenemos un horizonte relativamente largo donde todavía las distorsiones van a ser importantes. Hay un problema de base, que es que para corregir este tipo de situación que tiene Argentina, y ya lo vivimos en Uruguay, la clave está en el sistema político. Esto empieza a resolverse con el diálogo político y sabemos que Argentina tiene serias dificultades para sentar alrededor de una mesa a todo el sistema político. Ahora, dicho esto, también creo que si gana Milei, los problemas van a ser aún peores. Primero porque realmente hay algunas ideas en el menú de Milei que son inconcebibles, que son facilismos que seguramente a mucha gente le pueden caer bien, pero que son disparatados y que además tampoco se lo ve con equipos responsables, razonables, que apunten a una gestión de gobierno razonable. Por lo tanto, vuelvo a decir, entiendo que la situación argentina es muy compleja, muy distorsionada, entiendo que todavía esto va a ocurrir durante un buen tiempo, gane quien gane la elección, pero el peor escenario sin duda sería el triunfo de Milei. Bueno, sin duda, no todos coinciden en ese diagnóstico de que la situación estructural de Argentina es tan delicada y tan compleja que va más allá de Massa, de Bullrich o de Milei. O sea, es un problema que lo van a tener que resolver todos los argentinos y en un tiempo mediano y largo, ¿no? Lamentablemente para los argentinos y para la región. Senador, por último, le quiero hacer otra consulta, porque el próximo sábado es el plenario nacional del Frente Amplio y allí se van a definir qué estrategias van a utilizar en materia de alianzas electorales. ¿Qué importancia tiene la instancia del sábado que viene? Bueno, básicamente hay dos temas principales. Uno, el marcar criterios para seguir ampliando, para hacer del Frente algo más amplio o para también que desde el Frente Amplio llegar a acuerdos más amplios camino al proceso electoral. Son las dos líneas, ¿verdad? La de ampliar el Frente Amplio, sin duda, eso tiene que ver con diálogo, con negociación, con actitud, con talante desde el Frente Amplio para eso, en diálogo con toda la sociedad, pero también en la posibilidad de algunos criterios como para que el Frente pueda tener alianzas de repente menos ambiciosas en lo político y más focalizadas en el proceso electoral. Creo que ahí se ha avanzado en la discusión y vamos a llegar a una resolución en el plenario. Y la segunda son algunas condiciones que yo creo que están muy bien, muy correctas, que el Frente Amplio pondría en el proceso electoral a los precandidatos. Acá en la interna del Frente Amplio no participa el que quiere, participa el que quiere y el que a su vez está avalado por el Frente Amplio en el Congreso del mes de diciembre. O sea que aquellos que procuramos competir en la interna del Frente o con la grifa del Frente en junio, tenemos que atravesar esa instancia del Congreso y el Frente pone ahora, aprendiendo de experiencias pasadas, algunas condiciones que yo creo que son razonables. Y quizá la más importante sea que quienes vamos a participar de esa contienda interna quedemos a disposición de lo que la fuerza política
en coordinación con el candidato o la candidata ganadora, acuerden con respecto al tema de la fórmula. Creo que el Frente tiene que haber aprendido que el proceso anterior en la definición de la fórmula no fue positivo y que, bueno, es importante tener criterios que nos permitan resolver la fórmula para la elección nacional lo antes posible y de la manera más criteriosa. Y bueno, hay un prerequisito entonces que quienes vamos a competir por el Frente vamos a aceptar, que es que, bueno, lo que defina el Frente Amplio en coordinación con el candidato o candidata ganadora, a priori estamos a disposición para esa definición. Senador Mario Vergara, muchas gracias por su tiempo, un gusto conversar con usted como siempre y hasta cualquier momento, porque además en este derrotero de una campaña electoral que todavía no llegó, pero que ya la tenemos entre nosotros, seguramente tendremos varias posibilidades de intercambiar conversaciones. Sin duda, el agradecido soy yo y bueno, a las órdenes como siempre. Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, señoras y señores, tenemos que hacer una pausa, sí, a las 11:10 de la mañana, ya venimos.